¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y comiquera. A ver, el director Guy Ritchie, maestro del caos, con ese estilo inglés tan propio de él, y además esos grandes actores como John Krasinski y Natalie Portman, nuestra Padme de toda la vida. Y por si fuera poco, amigo, un presupuesto de 180 millones de dólares, y todos ellos buscando la clásica fuente de la juventud. Así que, como ves, amigo, realmente suena genial, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este caso, digamos, seamos honestos, el director Guy Ritchie últimamente nos da una de cal y dos de arena. Y ya se imaginarán cómo salió, así que en esta película vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película Fuente de la Juventud de Apple TV. Y obviamente, como siempre, todo esto sin spoilers. Así que comenzamos. Empecemos con lo bueno de la película Fuente de la Juventud, que en este caso para mí sería el gran actor John Krasinski, que pasó de ser Jim en la serie The Office a ser un héroe de acción como Jack Ryan, o quizás algunos dirán que como Reed Richards en el UCM, aunque ese último ya no lo pondría en su currículum, que digamos, pero realmente el actor se siente bastante cómodo haciendo estos personajes de comedia y a la vez con acción, y realmente en esta película lo vuelve a refrendar. Realmente lo vi y lo sentí bastante bien en su personaje, dado que tiene ese carisma que llena la pantalla, aunque en esta película su personaje sí se pierde un poquito en la parte final, pero realmente no le echo la culpa a él. Otra que sobresalió en la película fue la actriz mexicana Encia González, que realmente me parece que ya se está un poquito como encasillando en esos personajes de badass con algo de comedia, pero de nuevo sigue entregando buenos resultados, porque la hemos visto, por ejemplo, en Baby Driver o en Godzilla contra Kong o en Ambulancia, y realmente casi siempre eso es el mismo tipo de personaje, y así que realmente no me molesta, creo que le funciona bastante bien. Además que también en esta película la química que hace con el actor John Krasinski realmente también funciona bastante en pantalla. Así que para mí creo que estos dos personajes son realmente los que cargan con la película. La que sí me decepcionó fue Natalie Portman, y en este caso no fue por ella, me parece que fue una actriz desperdiciada en esta película, porque realmente no la sentí nada cómoda ni haciendo acción y mucho menos comedia, y en este caso creo que sus habilidades no fueron nada aprovechadas en esta película. Otra cosa positiva para mí en este caso de la película sería la premisa bastante clásica, la famosa Fuente de la Juventud, ese mito universal que ha obsesionado a muchos durante siglos, desde Heródoto hasta Ponce de León, lo cual, amigo, obviamente da pie a locaciones exóticas, a rompecabezas históricos, a trampas mortales. Así que, como ves, amigo, realmente la idea me parece que era buena, simplemente lo que falló para mí fue un poquito la ejecución. Y también dentro de lo positivo está la producción, ahora sí que ese músculo financiero de Apple, quien realmente hizo una producción bastante impecable. Los efectos visuales son bastante buenos, la cinematografía, obviamente, como dije, las locaciones también son de otro nivel. En pocas palabras, amigos, realmente la producción me parece de buena calidad y también bastante cumplidora. Pero, amigo, como siempre, no todo el charquito que vemos en la calle es precisamente la Fuente de la Juventud, así que ha llegado el momento de sacar la motosierra, porque pasamos a lo malo. Y esta sección la empezaría precisamente con el director Guy Ritchie. Y no, amigo, no me malentiendas, me parece un buen director y técnicamente la película está bien dirigida, pero el problema aquí es su estilo bastante inconsistente. En primera, si estás esperando una película clásica de Guy Ritchie con ese estilo tan único de él, pues déjame decirte que esta no es precisamente la película que te recomendaría. Así que aquí, amigo, realmente mi sospecha es más bien que las productoras de esta película le exigieron a Guy Ritchie no hacer tanto su estilo, sino más bien hacer una especie de película un tanto familiar, más estilo Disney y poco
realmente muy poco al estilo clásico de Guy Ritchie. O simplemente él dijo, bueno, voy a hacer una película ahí pasable simplemente para ganar mi dinerito y ya después haré una película a mi estilo. Y para colmo tenemos también el guión, que francamente no ayudó, de James Vanderbilt, que es el mismo escritor de la película bastante buena de Zodiac, pero también ha escrito The Amazing Spider-Man 1 y 2. Sí, sobre todo la 2, y esta película se parece más a esa película que desafortunadamente a Zodiac. Porque amigos, seamos sinceros, la película empieza bastante bien, pero conforme va pasando el tiempo se va desinflando y acaba con un final totalmente anticlimático, aburrido y bastante que te rascas la cabeza y dices... pues Y además también en esta película se siente ese fantasma de las películas de aventuras como esas clásicas de Indiana Jones. Porque la película intenta por lo menos parecerse a esas películas clásicas de aventuras y de búsqueda de tesoros, pero se ve y se siente incómoda. Realmente la película nunca llega a esos niveles de maestría de esas películas clásicas. Y a final de cuentas se queda como una especie de refrito de esas ideas ya un tanto clichés y ya demasiado vistas en las películas. Y es realmente una pena, amigo, porque para mí creo que el tema daba para más. Y dicho esto, es hora de ponernos las gafas de pasta y la gorra porque pasemos a lo renerdo de la película La Fuente de la Juventud. ¿Sabías que La Fuente de la Juventud la hemos visto en versiones bastante conocidas como Piratas del Caribe 4 o pasamos también a los cómics como Batman, la espada de Azrael, donde Ra's al Ghul usa precisamente algo bastante similar que es el pozo de Lázaro? Claro, inspirado obviamente en La Fuente de la Juventud clásica, y además también hemos tenido menciones de ella precisamente también en los videojuegos como Age of Empires 3 o también el juego de Assassin's Creed. Y además de esto, en esta película tenemos referencias internas como por ejemplo el nombre del padre del protagonista es Harrison, precisamente haciendo una clara alusión a Harrison Ford, el icono de Indiana Jones, que seguramente lo tenían planeado para la secuela, dado que si te das cuenta en la película nunca se alcanza a ver al arqueólogo papá de estos hermanos. Pero amigo, así como está la película, dudo mucho que tengamos una secuela de esta película. Así que amigo, en conclusión, mis valientes renerdos, esta Fuente de la Juventud no fue tan positiva ni tan buena como yo esperaba. Dado que por un lado, amigo, tenemos un director con un estilo bastante único que realmente no pudimos ver, un trío de protagonistas bastante carismáticos que también, desafortunadamente, el guión no les ayudó absolutamente nada, un gran presupuesto que a la mera hora se desperdició en puras cosas que realmente no tenían mucho sentido y a la mera hora terminaron siendo medio Así que por lo tanto, para mí la película es simplemente pasable de panzazo. Yo le pondría un 6. A lo mucho un 6.5 porque realmente no me parece una mala película, pero tampoco me parece muy buena que digamos. ¿O qué opinas tú? Y te recomiendo este video con la crítica de Lilo y Stitch del 2025 con lo bueno, lo malo y lo renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.